Padre Santo, por tu autoridad y tu poder, vengo hoy a apacentar tu grey con tus sagradas escrituras. Úsame, Señor, conforme a tus propósitos, para ser fidedigno, conciso, preciso, directo en cuanto a las cosas tuyas, y que tu grey crezca, madure, obedezca en todo lo que tú dices, Señor. Y esta palabra va a descender del cielo para hacer lo que tú quieres que haga. Te entrego pues un resultado espiritual, que tu Espíritu Santo vaya por delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el concilio de las tinieblas. Cada vez que en la Biblia aparece el nombre concilio, alguien está arrestado, alguien está condenado y alguien está declarado hasta muerto, sentenciado a muerto. Es una palabra que cada vez que aparece, el diablo está detrás de ella. Y hoy vamos a ver el concilio de las tinieblas. Cristo va a enfrentar al diablo. La serpiente está mordiendo el talón, el calcañal de nuestro Señor, pero con su muerte y resurrección le corta la cabeza a Satanás también y le quita las llaves de la muerte. Entonces, nosotros habíamos visto anteriormente cuando Cristo fue arrestado, fue arrestado como un vil pecador, como un prófugo, como un fugitivo, con espadas, con palos, con antorchas, con una turba y teniendo como cabecilla a Judas, un arresto nocturno a espalda de la gente, porque él enseñaba públicamente en el templo todos los días. Y fue un arresto sin contemplaciones ni consideraciones. Usted puede ver aquí que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Él no tiene cero compasión y nunca tendrá compasión. Él no puede decir, y te lo digo a ti, hermano, oye, pobrecito, este hombre está pasando por muchas pruebas, voy a soltarlo para que descanse un poco. No, cuando te ve más débil es cuando te va a rematar. Entonces tenemos que buscar siempre la fortaleza del Señor, y porque con Cristo no hubo contemplaciones, pero gracias a Cristo que se reforzó su fortaleza en el monte de Getsemaní, cuando le decía al Señor, bueno, voy a tomarme esta copa del sufrimiento, pero fortaléceme. Entonces, también vimos la vez pasada que el beso de Judas es una ilustración de que podemos estar dentro de los discípulos de Cristo, pero sin embargo ser traicioneros al Señor, teniendo el amor de nuestro corazón al dinero, no a Cristo. Es una falsa adoración. Y aquí estamos viendo el ejemplo, que en la propia iglesia puede haber algo similar. Entonces hoy ya va aumentando los dolores, igual con la mujer encinta, va aumentando los dolores hasta la crucifixión. Y entonces hoy vamos a ver que Cristo va a ese concilio, a ese juzgado judío, para que en esa misma noche, esa noche ha sido larga, ¿verdad? Se celebró la cena del Señor, el lavado de pies, toda la oración de Cristo en Juan 17. Él oró para ser fortalecido para tomar la copa del sufrimiento, es arrestado y es condenado en esa misma noche también. Una noche larga, tenebrosa, y parece también como un tribunal de la Inquisición romana, que también eran juicios sumarios. Sumarios que son rapidísimos, pero era tan rápido que en una noche se declara la sentencia de muerte de nuestro Señor. Entonces vamos a ver este concilio célebre de maldad contra nuestro Dios. ¿Y qué cosas podemos aprender de este concilio de las tinieblas? En el lugar, hermano, nunca deje de congregarse, porque el lugar donde nosotros podemos tener empatía, podemos tener entendimiento, concordia, comunión, es en la iglesia del Señor. Y hoy vamos a aprender que el engaño de Pedro también tiene su gran enseñanza. Y quiero advertir algo. Por primera vez voy a separar el pasaje del concilio
con la negación de Pedro en dos, porque está primero el concilio con Anás, después viene una parte de la negación de Pedro, después viene otra parte del concilio, después viene la negación completa, y ahora que lo que hice fue empatarlas para poder ahorrar tiempo y poder entenderlo aún mucho mejor. Entonces, primero, que este concilio es de la acusación. El diablo viene a acusar. Él está todos los días acusándonos delante del Señor. Y Juan 18, 12 al 14 dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Anás no era el sumo sacerdote, era el suegro de Caifás, pero Anás fue sumo sacerdote por mucho tiempo. Después pasaron a los hijos, ya se acabaron los hijos, pasó al yerno. Eso era un nepotismo totalmente. Ellos se habían apropiado del poder, corruptos porque habían convertido el templo ¿en qué? En cueva de ladrones. Pero son ellos los que van a juzgar al Señor. Entonces Anás no era sumo sacerdote, pero también le decían sumo sacerdote. Es también aquí cuando uno saluda a un expresidente, uno dice presidente, para darle cierta honra y honor al presidente. Bueno, aquí está Anás, el poder tras el poder. Fue llevado Cristo, no al sumo sacerdote oficial, sino al ex sumo sacerdote. Porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Este asunto de la profecía de Caifás no me gusta ni citarla, hermano, porque nada que venga del diablo es bueno. Mira, Caifás llegó a decir, es bueno que él muera por el pueblo, porque eso haría juntarnos a todos. Era como el chivo expiatorio, pero con mente, ¿qué puede pensar la mente mala? Algo bueno. Y no quiero citarlo, simplemente. Dice que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que era un pretexto para matar a nuestro Señor. Entonces este concilio era de acusación. Y vamos a leer en Juan 19, ahí mismo el capítulo 19, el capítulo 18, versículos 19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. A ver, háblame de tu doctrina que enseñas. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y es verdad, si tú quieres testificarme a mí de que tengo una doctrina falsa o un tipo de doctrina sectaria, ¿dónde están mis alumnos que me pueden acusar? Públicamente he hablado. Y si tú quieres condenarme, trae a los testigos, pues, ¿qué doctrina he enseñado? Pero esto es arrogante, porque aquí estamos la arrogancia de Satanás, viéndola directamente. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Puro rango, título, mando, jerarquía. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, vemos aquí que ya el tribunal, era un tribunal que no podía ni soportar la opinión del propio acusado, porque ya estaba predispuesta la sentencia de muerte, pero no estaban buscando cómo comerse, o cómo matar al Señor. Y dije comerse porque iba a citar una fábula de Esopo, que estaba el cervatillo, el venadito tomando agua, y el lobo lo vio tan indefenso
pero quería comérselo. Y entonces él buscaba pretexto para comerse al cervatillo y decía, tú sabes algo, te voy a comer porque estás ensuciándome mi agua del río donde yo tomo. Sí, señor lobo, pero yo estoy río abajo y usted está río arriba, ¿cómo le voy a ensuciar el agua? Bueno, te voy a matar porque tú eres enemigo de mi familia toda la vida. No, señor lobo, al contrario, todos hemos perecido por usted. Digo, bueno, ya que eres muy abogado, te voy a comer porque me da la gana de comer. Así están ellos, están buscando, ellos ya tienen predispuesta la sentencia, ya están en este juicio, tú vas a salir con sentencia de muerte, pero tengo que sentirme bien, que tengo que basar mi sentencia en algo. Y no lo tenían, buscaban testigos falsos y no coincidían. Y Juan, aquí el Evangelio de Juan, salta de este pasaje que dice que lo envió a Caifás, pero aparece después directamente ante Pilato. Entonces Juan nos narra el encuentro de Cristo con Caifás, pero los otros textos sí lo tienen. Vamos a ver en Lucas la tortura sin juicio. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, igual que los soldados romanos, ¿se acuerdan? Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermano, si a ti te cierran los ojos, te ponen una venda, tú ni siquiera tienes el reflejo, porque el ojo es tan rápido que uno se aparta o cierra los ojos o esquiva, pero cuando tienes los ojos cubiertos no esperas por dónde te va a salir el golpe. Y bien, profetiza quién te golpeó. Y se burlaban y lo injuriaban. Era ya el reo de muerte. El Señor comienza una agonía que va creciendo y va creciendo. Cuando Él llega a donde Pilato, ya va desfigurado. Ya va desfigurado. Por eso que dice Isaías que no le vimos el agrado, no tenía una imagen para desearlo, porque él ya venía golpeado. Aquí comienza la agonía del Calvario. Siga leyendo, dice, cuando era de día se juntaron los ancianos, ya amaneció, del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, ya lo dijo todo aquí, la confesión del Señor. Y esta confesión fue la base para la sentencia de muerte. Dice, pero ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y esta cruz está a la diestra del Padre, porque Cristo está a la diestra del Señor. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahí está la confesión. No busquemos más testigos. Hay un dicho que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ya no se requieren pruebas si tú mismo lo has confesado. A Cristo es sentenciado a muerte por haber confesado que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y para ellos consideraban que era una blasfemia. Así que allí termina el juicio como sentencia de muerte. Pero ahora veámoslo con Marcos. Marcos 14. 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Confesión. Esta confesión, llegó el momento de la crucifixión del Mesías. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, la venida del Señor, la segunda venida.
Entonces el sumo sacerdote, aquí viene la expresión de indignación, rasgando su vestidura. ¿Para qué? Es una blasfemia. Dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser ¿qué? Digno de muerte. Pero los judíos no podían declarar la muerte o la sentencia de muerte, tenían que ser los romanos, y por eso van a buscar la sentencia ante Pilato. Pero aquí estamos viendo que lo que determinó la pena de muerte de nuestro Señor es confesar que yo soy el Mesías. Pero a la vez, el Mesías tenía que proféticamente y escrituralmente tenía que morir. Así que ellos estaban avalando o haciendo, concretizando, consumando el hecho de que el Mesías proféticamente tenía que morir. Fue llevado al matadero, como un buey al matadero, mudo, enmudecido, como un cordero. Así que, ¿cuál es la base de la condenación? Él era hijo de Dios. Pero ahora tenemos que hacer el alto. Es el momento de las tinieblas. Ya vimos el concilio de muerte. Y déjenme decirle que, ya después, eso será para la próxima, vamos a ver la negación de Pedro, que creo que nos toca a todos, que Cristo se la profetizó, Cristo le dijo. Pero vamos a ver este caso de Pedro, porque es algo que también nos roza a nosotros. En Juan 18, 15 al 18, dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, que es Juan, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú uno? Primera negación. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí es algo que nosotros, yo te diré que una de las cosas que nos va a hacer negar a Cristo es calentarnos con el mundo, ¿viste? Estamos ahí pegados al mundo, no tenemos la fortaleza. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido, ha pedido zarandearte a ti. Y él no lo creyó, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poco más. Dice Juan 18, 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Caliéntese con el mundo para que vea que niega al Señor. Caliéntese el mundo, no venga a la iglesia, no venga, no lea la Biblia, no ore. Confíe en su propia autoconfianza para ver si no niega al Señor. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, ya está la segunda, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pero vamos a detenernos en este asunto de la negación antes de que el gallo cante. Tú me habrás negado 3 veces, porque tenemos que hacer una incursión de que el Señor se lo dijo. Bueno, aquí vamos a leer Mateo 26, 69 al 75. Otra vez la negación de Pedro, pero en base a Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé qué dices. Pero tú no eras el hombre arrestado ese, que yo doy mi vida, doy por ti. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, puras mujeres.
Increíble. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque el acento galileo estaba ahí, el acento de allá que no era el de Judea, tu acento te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. A jurar por mi madre que no lo conozco. Yo no tengo que ver con él. Yo no tengo. Ya estaba hablando la carne. La carne es fuerte, hermano. La carne es fuerte. Favor, hombre. Somos débiles. Y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento. Pedro es una buena enseñanza de que sin el Espíritu Santo no somos santos. Sin el Espíritu Santo no tenemos fortaleza, porque el poder viene de Dios. Entonces Pedro sin Cristo no es el mismo Pedro que se paró en aquella fiesta de Pentecostés, investido del poder de lo alto, que no tenía temor a nada y habló abiertamente del Señor. Pero recordemos el evento, por favor, porque quiero que ustedes se metan en el pellejo de Pedro, y no le digan traidor, o más bien negador, porque tú también puedes serlo. Estamos más cerca de Pedro que cualquiera. Pedro soy yo, de alguna forma también. Vamos a ir allá, al instante ese. Ver el ego de Pedro. Lucas 22, 31, 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Así, desgranar el trigo, zarandear. Satanás le pidió permiso a Dios para zarandearte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, el zarandeo iba a venir. Iba a venir. Y el Señor le dijo que tu fe no falte cuando estés viviendo ese zarandeo de pecado. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú sigues siendo columna en mi grupo. Confirma a tus hermanos. Entonces aquí habla el Pedro carnal y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, perdóname, ¿qué está diciendo él allí? Cuando Pedro dijo esto, esa profecía no es conmigo. Así tú vas a poner en duda la profecía del Señor. En vez de tomarla con humildad y decir: sí, Señor, yo voy a estar pidiendo en oración fortaleza para soportar esta prueba de zarandeo. No, yo, el más macho, yo que sigo siendo el rey, como la canción mexicana. A mí, ellos sí, yo no. Arrogancia pura, altivez. ¿Saben lo que es soberbia, hermanos? Soberbia es: yo no necesito a Dios. Yo me valgo por mí mismo. Yo soy independiente. No necesito a Dios. ¿Quién es el humilde en la Biblia? No es el acomplejado, el pobrecito. Él es pobrecito, complejado, saludando escondido. El humilde en la Biblia es el que reconoce que necesita de Dios. Esa es la humildad en la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu que reconocen su necesidad de Dios. No soy nada sin Dios.
Eso es humildad. No me valgo por mí mismo. Como dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La independencia y la autosuficiencia o la autoconfianza no es del Señor, es carnal, puramente carnal. Y es un vuelo de gallina porque no tiene fortaleza, es de corta duración. Entonces, y lo peor de todo es que la soberbia de Pedro contaminó a los otros también. Porque cuando él dijo eso, dice, bueno, está en el otro pasaje, estoy dispuesto a ir a la cárcel, a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero acá en otro texto dice que también los demás discípulos dijeron, yo tampoco te voy a negar. O sea, lo que tú dijiste no se va a cumplir. La palabra de Dios se equivocó ahí. Que heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas, eso no va con nosotros. Nosotros vamos a estar contigo hasta la muerte. Y vamos a leer Marcos. Marcos 14, 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, porque esto también se da en la última cena, se da en aquella noche memorable, salieron del monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, escrito está. Pedro estaba poniendo en duda la profecía, hermano. Escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Esa profecía no es para Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Dígame si la carne es fuerte. Y también todos decían lo mismo. Contaminó al grupo con su arrogancia, su altivez, su orgullo. Así que Satanás estaba suelto allí. Ay, ay, ay. Te pedí para zarandearte y tú no te fortaleciste en el Señor. Y se dio la negación. ¿Por qué? Por el ego. El ego. Hermano, ¿usted no ha sufrido de autoconfianza? O American Independence, allá los americanos que son el number one, no, American Independence. En Cristo somos hijos y los hijos son sujetos a los padres, a nuestro Padre Celestial. Yo he aprendido, mi Dios, y ayúdame, Padre, a no actuar en mi carne, tomando decisiones, ni siquiera orar. Como aquel hombre que tiene un hotel, un millonario, y quiere tener una atracción al hotel y hace un volcán al lado, como atractivo turístico. Pero el volcán no puede eruptar, no puede hacer erupción. El fuego lo da el Señor, el poder lo da el Señor. Todas las obras que hagamos aparte del Señor es muertas, son obras muertas, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro es una enseñanza de la dependencia en nuestra carne. La carne no produce fruto, es el Señor el que produce fruto. Y esa arrogancia hasta a mí me ha perseguido en mi vida. Me acuerdo que estaba yo en primer año de secundaria y yo me sentía confiado, ¿sabes? Estaba un profesor de español, tremendo, de apellido Carrera, y yo alzaba la mano y contestaba todo, y él era un alumno destacado allí, y cuando vino el examen ni estudié, ya yo estoy sobrado. Ahí raspando llegué al 4. Entonces, él le dice a mi papá,
Mi papá era subdirector del colegio. Dice, lo que mata a Ricardo es su autoconfianza. Eso es el que lo mata a él. Pero a Ricardo, a todos nos creemos. Por eso que el joven a veces, él piensa que nunca se va a chocar, que él es el Fittipaldi manejando a velocidad y da la vuelta, pero le falta el trancazo, el golpe para demostrar verdaderamente que tú no tenemos madurez. La madurez viene con los golpes, desgraciadamente, pero con Cristo nosotros maduramos y obedecemos a nuestro Padre Celestial. Nada nos va a pasar, todo va a salir bien si aprendemos a depender de la guía y del poder del Espíritu Santo en todo. En todo. Y el Señor ya después de resucitar, Él les dijo a los 120 que estaban orando allí, no se muevan de aquí hasta que no se cumpla la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque ninguno puede hablar por mí si no es investido por el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque ese poder viene de la venida del Espíritu. Y ellos se quedaron ahí. Ya con la experiencia de Pedro se habían dado cuenta que no podemos ser arrestados aquí andando en nuestra carne. Tiene que ser en el poder de Dios. Bien. Mira, he cubierto todo sin darme cuenta. Aquí quiero transmitir algo. El sacrificio de nuestro Señor, que fue voluntariamente al matadero, que enmudeció, que aún en el interrogatorio Él no trajo un abogado para hacer dilaciones o argucias para escaparse del lío, Él confesó la razón por la cual Él venía a este mundo. Y la hora de Él era la hora de su sacrificio, nadie lo podía evitar. Pero ¿cuál es la base de este sacrificio, hermanos? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. El móvil no es cumplir un plan A, B, C, D, crucifico, resucito, bien, chao. No, la motivación es el amor. Todo lo hizo en amor. Primera de Juan 4, 8 al 10 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Ese es el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El móvil mayor de mi Señor es el amor, y el amor para no aplicar su justicia. Porque si no es por el amor de Cristo, todos seríamos condenados a muerte en el juicio final. Así que es importante resaltar esto. ¿Quién mató a Cristo? Nadie mató a Cristo. El Cordero de Dios tenía la necesidad de morir por nosotros para darnos salvación. Podemos hablar de que el juicio fue amañado, que el juicio fue injusto, pero nadie podía evitar el hecho de que Cristo fuese crucificado. Ni Pilato. Y vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite y estamos aquí, que Pilato va a hacer toda la fuerza, toda la astucia de un magistrado para poder sacar a Cristo de una condenación donde él no encontraba delito, y no lo encontró. Pero él hizo algo porque la presión era, si tú lo sueltas a él, eres enemigo del César, y ya él vio en juego su estabilidad laboral y se lavó las manos. Me declaro inocente de este hombre. Si alguien se puede exonerar de una responsabilidad de justicia lavándose las manos,
Nadie. Pero ni Pilato pudo soltarse porque era su hora de sacrificio. Porque cuando Dios va a hacer algo, lo hace cuando tiene que hacer, en el momento que tiene que hacerlo. Y también quiero hacer una aplicación con Pedro. Otra vez, la carne, hermano, es débil. La carne es débil. No tiene fuerza. Tú no puedes vencer el egoísmo, la soberbia, el resentimiento, el enojo, la ira, la malicia en tu carne. Tiene que ser en el Espíritu de Dios. Pero también quiero advertir que si Pedro estaba actuando carnalmente, tampoco tenía amparo calentándose con el mundo allá en el patio del sumo sacerdote. Tenemos que estar en el Señor, juntos con el Señor, porque los tiempos son malos. Así que el que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Y también el Padre nuestro dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí uno está diciendo, Señor, yo soy débil. No permitas que yo mismo me meta en una tentación. No permitas, Padre, líbrame del mal. Y si me metí, líbrame del mal. No, esta parte de la porción del Padre Nuestro nos enseña la dependencia de un creyente de Dios. De Dios. Necesitamos de Dios como tierra reseca. Necesitamos, la fuerza viene de Él, porque no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Santo Espíritu de Dios. También dice en las cualidades que debe tener un pastor, porque en primera de Timoteo 3 habla de los requisitos pastorales. Y dice, no un neófito, que no sea un ignorante de las Escrituras, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hasta un pastorado arrogante, inmaduro, ignorante de las Escrituras, se envanece y se sopla como un sapo. Y cae en condenación del diablo porque dice el diablo, ya es mío. Ya no está actuando bajo el poder de Dios, sino en su propia carne. Y si Satanás, hermanos, apunten bien eso, el diablo le pidió permiso para zarandear a Pedro. Igualmente pidió permiso ¿contra quién? ¿En qué libro? Job. Y le dijo el Señor, bien, ahí lo tienes, es tuyo, pero no le quites la vida. Si el Señor no le pone esa frase, no le quites la vida, lo mata. Así que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que está andando alrededor buscando a quién devorar. Y Pedro es un ejemplo de no vivir en la independencia del soberbio, sino en la humildad de que yo necesito de mi Señor. ¿Cómo estás tú? Como el Pedro antes del Espíritu. ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces hacemos? Mañana haré esto y lo otro. ¿Qué dice el libro de Santiago? Si Dios quiere o yo. No, mañana nos vemos el lunes. No, en tal tiempo vamos. Está bien, hay que planear, pero ponga a Dios por delante primero. Siempre por delante en todo lo que hagamos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, dependo de ti, Señor. Tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. ¿Cuántos quieren ser humildes hoy? ¿De verdad quieren ser humildes? ¿O tiene una autoconfianza en su currículum? ¿O quiere, y Pedro, qué dijo Pablo? Y todo lo que yo estimaba en mi currículum como bueno, lo he estimado como basura. ¿Frente a quién? Al conocimiento del Hijo de Dios. Yo le invito a que tengamos humildad. Esa prédica va conmigo también. Porque que creemos que tenemos
todo que va y no somos nada separado de Dios. Póngase en pie allí pidiéndole humildad al Señor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te necesitamos, Padre, como la tierra reseca. Somos sin ti, no nada somos, sin ti no hay poder. Señor, que pueda yo aprender y atesorar en mi corazón que separado de ti nada puedo hacer. Que tenga la humildad de que en cada decisión de mi vida sé tú el que consulte primero y el que dé, Señor, la aprobación en los actos. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Te entrego la casa, te entrego mis hijos, te entrego el trabajo, te entrego la salud, te entrego todo porque somos de por ti, Señor. En ti vivimos y nos movemos y somos. Padre, queremos humildad. Haznos humildes delante de ti. Dependemos de ti, Señor. De todo lo que hagamos, sea para la gloria tuya, Señor. Porque también vamos a rendir cuenta de todos nuestros actos separados de ti. Actos que son muertos, estériles, que no tienen consecuencia, pero el fruto es lo que queremos del Espíritu, que es el fruto que tiene anotación allá en los cielos y que tú vas a recompensar todo lo que hagamos para ti y para tu gloria. Padre, haz que tus hijos sean hijos obedientes, que te sirvan y que piensen sobre todo en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te pedimos perdón por la arrogancia, te pedimos perdón por querer enfrentar la vida y el zarandeo de Satanás sin el poder tuyo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Haznos dependientes de ti, que estés aquí con nosotros. Señor, si tú nos has dicho que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través de tu Espíritu, para que en todo estés tú con nosotros, Señor. No somos huérfanos. Padre, haz que entiendan esto muy bien, porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir, como este concilio que le hicieron a Cristo. Y queremos, Señor, que seas tú el que vaya por delante en todo. Nos paramos en tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.